Gloria a Jesús. Dios no viene por mucho, ¿verdad? Viene por pocos. Gloria a Jesús. Por aquellos fieles que son a la iglesia. Por aquellos que verdaderamente aman a Dios. Gloria a Jesús. Así rápidamente Alabo vamos Dios. a abrir Gracias. nuestras Biblias en el libro de Salmos capítulo 139. Vamos Gloria a Jesús. Gloria a Dios. a terminar de predicar este mensaje. Santo sea el Gloria a Jesús. Aleluya. Solo nos quedamos en la introducción. Alabado Dios. Y pues Aleluya. Dios es soberano, ¿verdad? Amén. Gloria a Santo. Cristo. Salmo 139, Señor. Alabado sea Dios. Amén. versículo 13. Sí, Salmo 139, versículo 13. Bendito sea tu nombre, Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Salmo 139, capítulo 13, Santo Dios. versículo 13. Gracias Jesús. Amén. Gloria a ¿Tienen, Dios. hermanos? Amén. Amén. La palabra de Dios es honrando al Padre, al Hijo y a la presencia del Espíritu Santo. Y los Amén. que van para el Gloria a cielo Jesús. dicen, Amén. los que van para el cielo dicen, Amén. bendito sea Dios. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios es honrando al Padre, al Hijo y a la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy tan maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien, que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Bendito sea Gloria a Dios. Cristo. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Oh, Santo Dios. Amantísimo Dios que estás en los Gracias, cielos. Señor. Aleluya. Te damos a ti toda honra, toda gloria, Señor, toda Gracias, mi Dios. Alabado exaltación. sea tu nombre, Padre. Oh, Porque Dios solamente grande, tú, Señor. Dios, eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, Señor, toda gloria, mi Dios, toda pleitesía, Señor, toda adoración, Señor. Hemos sido nosotros, oh Dios, creados para alabarte, para bendecirte, oh Dios de la gloria, Señor. En este día, Dios, maravilloso, Señor. Santo, santo. Honramos Te tu exaltamos, nombre, Señor. Cordero. Te pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, sí, mi que Dios. hables a tu pueblo, Señor. Sí, de Padre. Jesús. Sabemos que hay necesidad en tu iglesia, Señor. Oh, Y Santo. sabemos, Señor, que tú estás hablando, Señor, Aleluya. de una o de otra manera. Dios, Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu, y que seas Sí, tú hablando Señor. a cada corazón, a cada vida. Sí. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo, Señor, en este día. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Pon un carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, oh Dios, hablando a este pequeño remanente. Sí, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. Ya la semana pasada estuvimos Gloria a Cristo. hablando un poco de esto. Nos quedamos solamente en la introducción y pues sabemos, hermano, de que nosotros hemos sido llamados a cumplir un plan, un propósito divino de Gloria parte de a Dios. Jesús. Nosotros no estamos aquí en esta tierra por casualidad. Amén. Dios nos creó. Dios nos fundó aún antes de la fundación del mundo. Él ya nos predestinó para este tiempo. Y cuando leemos este salmo, vemos esta comunión que tenía el rey David con Dios. Como este hombre empieza a expresar esa gran admiración por Dios. Y sabemos de que cuando Dios dice crea, estaba creando, dice que el salmista David dice, mi embrión vieron tus ojos. Gloria a Jesús. Y dice que es un embrión. Es un embrión, es algo, dice, pequeño que recién se está formando y apenas tiene como 8 semanas y aún no se ha formado, pero a la novena semana ya
ya de embrión pasa a ser feto. Y a veces yo me preguntaba, ¿cómo algo tan pequeño pudo ver a Dios? Santo, santo. Y sabemos, hermanos, que Dios es soberano en todas las Santo cosas. Dios. Gloria a Aleluya. Jesús, aleluya. Y la sabiduría no da Dios. El entendimiento no da Dios. Nada es nuestro. Muchas veces nosotros decimos, no, Dios me llamó. Ya me voy a poner a predicar en un púlpito. Y no necesariamente necesitamos un púlpito para cumplir el propósito que Dios tiene para Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Amén. Y muchas veces nos equivocamos en eso. Dicen, no, ya Dios me dio un llamado, ya me voy a poner a predicar. No es así. Todo tiene un tiempo. Gloria Como a dice Jesús. Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y es necesario primeramente, antes de nosotros cumplir ese propósito, tenemos que pasar por un proceso. Y muchas veces nosotros no queremos pasar por ese proceso. Amén. Muchas veces no nos gusta pasar por ese proceso. Muchas veces no nos gusta cruzar el desierto. Y sabemos que en el desierto no hay nada bueno. Solo hay arena y sol. ¿Y a quién les gusta pasar por el proceso? Nadie. Todos quieren Gloria a tener un Jesús. propósito, predicar, ya todo está servido, pero no es necesario, que Dios nos va a ir formando poco a poco en el proceso. En el desierto Dios nos va formando nuestro carácter, nuestra vida, Amén. para que nuestra vida sea de agrado a Dios. Como una persona que ha tenido una decisión amorosa puede aconsejar a otros si primeramente no ha sido sanada por Dios. Adoramos Jesús. Entonces es necesario que nosotros pasemos por eso y es necesario que Dios nos esté formando en esa área. Amén. Gloria Como a una Jesús. persona que ha matado a alguien puede aconsejar a un asesino si antes Dios no ha sido sanada. Primeramente Dios tiene que tratar con el carácter de cada persona. Porque necesariamente, ¿cómo podemos tener un propósito de parte de Dios si nosotros primeramente no hemos sido formados en Dios? Vamos a dañar la obra. Gloria a Jesús. Y es por eso, hermanos, que cuando Dios me daba este texto, me vino a memoria muchas cosas. En un momento cuando yo le entregué mi vida a Cristo, mi vida no tenía sentido. Yo no sabía para qué Dios me había llamado. No sabía. Mi vida estaba desastrosa. Había pasado un momento muy difícil en mi vida y yo no entendía. Llegó un momento cuando Dios me da un sueño y me dice, vas a ser como Nehemías. Y yo no entendía quién era Nehemías. Apenas era un niño en el Evangelio. Apenas estaba recibiendo leche espiritual. Yo no podía tomar alimento sólido. Gloria a Dios. Porque me iba a atragantar. Primeramente tenemos que tomar leche espiritual. Para que un niño pueda ser formado, primeramente tiene que tomar leche espiritual, como lo decía el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pero hoy en día tenemos gente que todo el tiempo le quieren estar dando leche espiritual. Y ya nosotros no estamos para eso. Gente que tiene 10 años, 20 años en el Evangelio ya no necesita leche espiritual. Necesita alimento sólido. Amén, Señor. Gloria a Jesús. Y entonces, hermanos, cuando yo pasaba en un momento muy desastroso de mi vida, Dios me dijo, te voy a llamar como Nehemías. Y empecé a investigar quién era Nehemías. Y pues Nehemías era quien edificó, quien reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Y entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo tú me vas a decir que yo voy a ser Nehemías si aún mi vida está destruida? ¿Cómo yo puedo aconsejar a algo de alguna relación que ha sido rota? ¿Cómo yo lo puedo aconsejar si mi vida todavía ha sido un desastre? ¿Cómo yo puedo? Primeramente yo le decía, Señor, tienes que sanarme a mí para yo poder cumplir ese propósito. Gloria a Jesús. Y poco a poco Dios me empezó a pasar por la rueda del alfarero. Y eso es que muchas veces nosotros no queremos pasar. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando Dios te llamó a un propósito eterno, a un designio divino de parte de Dios, usted primeramente tiene que pasar por la rueda. Amén. Pero muchas veces no nos gusta. Amén. Muchas veces no nos gusta. Queremos la gloria primero, pero no queremos el proceso. Santo. Pero Dios no es así. Primeramente Dios nos escoge y nos lleva a la rueda. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea cambiada. ¿Cómo podemos aconsejar a alguien en una relación que ha sido rota
nuestra vida aún no ha sido reconstruida por Dios. Santo Dios, santo, santo. Entonces, vemos que aquí que el salmista empieza a expresar. Y Dios trató muy fuerte. Para David ser rey de Israel, primeramente tuvo que pasar un proceso. Ustedes conocen toda la historia de David. Fue menospreciado por sus hermanos. Fue menospreciado por el rey. Fue perseguido por el mismo rey. Pero Dios no solamente le puso al instante en el palacio. Él tuvo que pasar un proceso. Y eso es que muchos de nosotros no queremos. Los procesos son dolorosos. Pero Dios nos llamó. Cuando Dios llama al profeta Isaías, le dice, aún antes de la fundación del mundo, yo ya te había escogido, ya te había llamado para ser profeta. Y entonces vemos que Dios nos ha llamado, Gloria a hermanos. Jesús. Usted y yo estamos aquí con un propósito divino. Amén. No es casualidad que estemos aquí. Pero muchas veces el propósito divino viene a ser estorbado. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás trata de destruir ese propósito. Amén. Aún cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Santo. Satanás siempre trata de matar ese propósito. Pero aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, dice que la iglesia no va a prevalecer, el enemigo no va a prevalecer contra la iglesia. Amén. Porque nosotros hemos sido llamados por Dios y no por el hombre. Amén. Aleluya. Y siempre, hermanos, el enemigo aún, cuando estamos aún en el vientre de nuestra madre, siempre el enemigo va a tratar de matar nuestro sueño. Cuando Dios va a llamar a Moisés, antes de eso primeramente lo quisieron matar. Cuando Dios manda a su hijo para que sea el salvador del mundo, Herodes lo quería matar. Y así es el enemigo, va a tratar aún de matar nuestros sueños aún desde el vientre de nuestra madre. Entonces, amén. Porque Dios nos ha escogido. Gloria a Y Jesús. si Dios nos ha escogido es porque Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, santo. Jesús. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Damos gloria, Aleluya. Jesús. Santo es Dios, aleluya. Cuán glorioso es tu nombre, Dios. Señor, aleluya. Y eso lo sabemos muy bien. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice, el profeta Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, dice, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Estaba profetizando algo. Estaba profetizando el nacimiento de Juan el Bautista, que él iba a nacer con ese propósito, y el propósito era de preparar el camino para el Mesías. Entonces, él aún desde el vientre de su madre, él tenía un propósito, como usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Y eso el Juan lo vuelve a decir nuevamente en el libro de Juan, capítulo 1, dice, este es el testimonio, dice, de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, y le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó, dijo, y no negó. Si no contestó, yo no soy el Cristo, porque muchos lo confundían que él era el Cristo, y él dijo, yo no soy el Cristo. Y mira lo que dice, y le volvieron a preguntar nuevamente, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, yo no soy el profeta, porque él no era el profeta Elías. Y respondió, no. Y le dijeron nuevamente, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, que dices de ti mismo. Y el profeta Juan le vuelve a decir, mire lo que le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él estaba consciente de su llamado. Él no era Jesús, él no era el profeta porque lo confundían con el profeta. Elías lo confundía con Juan. Él no era solamente, él era el que iba a preparar el camino para el Mesías. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, estamos aquí con ese propósito de preparar al pueblo, para que el pueblo esté preparado, que cuando venga Cristo nosotros podamos irnos con Él. Amén. Y ese es nuestro llamado, de llamar al pueblo al arrepentimiento, a que
pueda conocer a Dios, pueda arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Él. Aleluya. Ese es nuestro llamado. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro llamado no es de decir, mira, usted hágase millonario, no. Santo. Porque muchos hoy en día están hablando de eso. Ay, santo, santo. La prosperidad. Yo entiendo, hermano, la prosperidad es buena, sí, es cierto, es muy buena. Pero que la prosperidad no nos aleje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a ser ricos. Dios nos ha llamado a cumplir un plan divino, un plan eterno. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cómo Dios no nos conocía antes? Aún antes de nacer ya Dios nos conoce. Santo, santo. Aún antes de que usted cantara ya Dios sabía que usted iba a cantar. Gloria a Jesús. Santo. Antes de que usted predique ya Dios lo sabía. Aleluya. Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Amén. Gloria Él lo sabe todo, hermano. Y sabe de que hay algo muy poderoso dentro de usted. Y es por eso que le confía a usted Gloria a Dios. el propósito divino. Pero muchas veces el hombre vive rebelándose contra Dios y no quiere aceptar ese plan divino de parte de Dios. Mire lo que dice. a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Isaías 48. Si nunca, dice, lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante su oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre de nuestra madre. Dios en un momento no sabía que nosotros nos íbamos a rebelar contra Él. Santo sea Dios, santo, Él lo santo. sabía perfectamente, pero aún así Él no nos ha desechado. Siempre Él está tratando con nosotros constantemente. Siempre Él está tratando con el ser humano para que pueda cumplir un propósito eterno. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Alabamos, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Dios. te adoramos, Jesús. Y cuando Dios nos da Bendecimos tu un nombre, llamado, Rey. ese llamado tiene que cumplirse en nuestras vidas. Porque muchas veces la gente vive rebelándose contra ese llamado. Llega un momento en que cumplen un propósito, una asignación de parte de Dios, pero llega un momento en que se desvían y se rebelan contra Dios. Y creen que porque los dones y los talentos son de ellos. No, todo lo que tenemos, la sabiduría, los dones, los talentos son de Dios. Gloria a Amén. Jesús. Y nosotros solamente somos administradores. Santo. Y tenemos que saber administrar esos dones. Amén. Y es por eso cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios y no predicamos conforme a lo que está escrito esta palabra, nos rebelamos contra Dios. Gloria a Jesús. Y el mundo y la gente vive rebelándose constantemente contra Dios. Cuando Dios, en el libro de Mateo capítulo 25, dice que viene el Señor y a uno le da 5 talentos, al otro le da 2 talentos y al otro le da 1 talento. Y después de un tiempo viene el Señor y nuevamente se le acerca el que le dio 5 talentos y le dice: Señor, mira, tú me diste 5 talentos, aquí están los 5. Los multipliqué, Señor. El Señor le dice: mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Aleluya. Y luego va el segundo, al que le da 2 talentos, y le dice: Señor, mira, tú me diste 2 talentos, aquí están los 4. Gloria a Dios. Pero al que le da 1 talento, le dice: Señor, como tuve miedo, mejor lo enterré y aquí está el talento que tú me diste. Santo sea Dios, santo. Y ese hombre, por Ay, no saber cuidar ese talento, por no multiplicarlo, le dice: siervo malo. Mire lo que le responde el Señor. Le dice, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Le estaba reclamando. ¿Por qué? Porque este hombre, en vez de multiplicar este talento, se rebeló contra Dios.
y no quiso hacer, no quiso cumplir la asignación de que Dios le había enviado. Y mucha gente vive así, rebelándose contra Dios. Gloria a Dios. Y aún en la misma iglesia, rebelándose contra Dios. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha mandado aquí a hacer dinero. No. Porque yo también estaba equivocado, hermano. Muchas veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando llegamos a un tope, cuando no tenemos a dónde ir, cuando Dios nos pone contra la espada y la pared, es ahí donde Dios empieza a actuar. Y muchas veces le decimos, Señor, si me saca de este problema, yo te voy a servir. Y cuando le decimos así estas cosas a Dios, y Dios, créanme hermanos, que Dios lo toma en serio. Y cuando Dios nos saca de ese problema, ahí viene ese gran problema que muchas veces nosotros no cumplimos con Dios. Se lo digo por experiencia, porque yo lo viví. Cuando Dios me habló muchas veces, te voy a llevar, me dijo, ese lugar que fluye leche y miel. Te voy a llevar a los Estados Unidos con visa. Dios cumplió. Y cuando llegué a este país, le dije, Señor, mira, voy a trabajar 2 tiempos. Voy a terminar de pagar lo que yo debo. Y cuando yo termine de pagar, pues voy a seguir buscándote más. Trabajaba 2 tiempos. Terminé de pagar la deuda antes del año. Y me gustó vivir así. Me gustó vivir así haciendo dinero. Y Dios me dejaba quieto. Entonces ahí tranquilo. Pero llega un momento en que cuando Dios se cansa, y todo lo que usted ha logrado, y todo lo que yo he logrado, Dios te lo quita en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos rebelándonos contra Dios. Hermanos, Bendito Dios, aleluya. me dejó sin nada. Aquí en este país, me llevó a un lugar, por misericordia de Dios, me llevó a un lugar, en un trabajo bien lejos de aquí, es como una montaña, el único trabajo que yo tenía, no había otro más. Yo ahí, pidiéndole perdón a Dios, Señor, perdóname, ya no voy a volver a ser así, Señor, voy a cumplir ese llamado. Y vivía rebelándome contra Dios. No andaba en parrandas, no tomaba, no andaba con mujeres, solamente el trabajo. Me descuidé y fue el trabajo. El trabajo fue mi Dios. Y viví rebelándome contra Dios, y cuando Dios me apretó la tuerca ya no tenía dónde ir. Y llegó un tiempo donde yo tuve que aprender a depender de Él. Y es ahí que en los momentos más difíciles es cuando usted aprende a depender de Dios. Es cuando ahí usted valora ese llamado que Dios le está dando. Es cuando usted valora el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Que todo lo que lo hacemos para Él. Pero llega un momento cuando Dios trata con nosotros muy duro. Y nos quedamos sin nada. Es ahí donde clamamos a Dios nuevamente. Pero en ese momento sabemos que Dios es bueno. Amén, aleluya. De que a pesar de que nosotros le somos infieles, Él es fiel. Él siempre permanece fiel. Amén. A pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Él siempre nos perdona. A pesar de que nosotros cuando caemos, Él siempre nos levanta. Aleluya. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando dice en el libro de Hechos, capítulo 29, versículo 10, Hechos capítulo 26, versículo 19, dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo estaba parado frente al rey Agripa. Y el apóstol Pablo le responde al rey Agripa y le dice, mira, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a esa visión. ¿Y por qué le dice esto? Porque vemos que en el mismo capítulo del versículo 15 vemos que Pablo se encuentra con el Señor. Que Pablo empezó a perseguir a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice, le pregunta, ¿quién eres tú? Y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando nosotros perseguimos a un hermano, perseguimos a Jesús. Y cuando nosotros perseguimos a la iglesia, perseguimos a Jesús. Y muchas veces nosotros no entendemos eso.
Pero dice que él cae y queda ciego. Y mire lo que... Vamos a leerlo. Hechos 24, 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era la visión celestial que Dios le estaba revelando. O sea, la visión de Pablo no era perseguir cristianos, sino ya Dios tenía un plan para él, que era predicar el evangelio a los gentiles, abrir los ojos a los que estaban en oscuridad. Esa era la visión. Aún así él entendió esa visión. Y vemos, hermano, bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, y voy a hablar, hermano, de algunos puntos en los cuales nuestro llamado puede ser eliminado. Santo Dios. Quizás muchos de nosotros no entendemos eso, pero sí muchas veces nosotros podemos ser eliminados del propósito de Dios. Si nosotros no cumplimos ese propósito, podemos ser eliminados. Santo, santo. Y lo primero, ya lo había tocado ese punto, fue el pecado. El pecado nos aleja de Dios y del propósito de Dios. Amén. Gloria a Jesús. El pecado me mantuvo lejos de Dios, de la asignación de Dios. Como yo les dije, no estaba tomando, bebiendo, no estaba con mujeres, no, sino me había alejado de Dios. Y el alejarse de Dios es un pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, el fornicar es un pecado, sí es cierto. El adulterar es un pecado, es cierto. El robar es un pecado. Pero también el no cumplir y el obedecer a Dios también es un pecado. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando vemos a Sansón, un claro ejemplo de eso. Sansón no debería haber terminado como terminó. Él tenía toda la vida por delante para cumplir un gran propósito. Pero por no saber escuchar la voz de sus padres, por no saber escuchar la voz de Dios, él cayó en pecado. Y fue por esa razón que él tuvo que morir así como él murió. Es cierto, terminó su asignación, pero no de la manera que Dios quería que terminara. Quizás unos 20 o 30 años más adelante, él hubiera hecho muchas cosas. Gloria a Dios. Pero fue por el pecado mismo. Alabado sea Dios. Vive Dios. Aleluya. Aleluya. Lo segundo que vemos es la desobediencia. Cuando muchas veces nosotros desobedecemos a Dios, muchas veces Dios nos dice: mira, tengo un plan contigo, te voy a usar grandemente. Y muchas veces nosotros desobedecemos esa voz y no cumplimos la asignación de parte de Dios. Muchas veces morimos en ese transcurso de cumplir un propósito de Dios. La desobediencia nos aleja de los planes de Dios. Muchas veces no obedecemos a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. El rey Saúl, él tuvo mucho tiempo para ser rey. Pero Dios tuvo que escoger a David. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. Dios le dio una orden, le dijo: mira, vas a destruir todo, a lo de Amalek. Destruye todo. Todo, vacas, niños, mujeres. Destruye todo. Y es más, al rey también mátalo. Santo. Y él desobedeció a Dios. Y esa desobediencia, hermano, le costó su reinado. Fue desechado por Dios. Gloria a Dios. Por el simplemente hecho de desobedecer a Dios,
Y nosotros cuando no obedecemos la voz de Dios, cuando Dios nos manda a orar por alguien, cuando Dios nos manda a ayunar por alguien, cuando Dios nos manda a predicar a alguien, muchas veces nosotros no hacemos caso, muchas veces vamos a ser desechados, porque nadie es indispensable en este ministerio, nadie. Amén. Amén. Usted desobedece a Dios, Dios levanta a otro, así sencillo. Ay, santo, gloria. Dios no se hace problema con nadie. Dios usa a un niño, usted ha visto a los niños cantando para Dios, predicando, es sencillo. Y nos da un claro ejemplo a aquellos que son grandes, que son ya viejos en el Evangelio, un niño usado por Dios. Y muchas veces nosotros llevamos 20, 30 años sentados en una silla y no hacemos nada. Y es así Dios es soberano, Él puede usar a quien quiera. Bendito sea Dios. Aleluya. Lo tercero que es el temor. Dice que cuando el profeta Elías tuvo una victoria poderosa en el Monte Carmelo, dice que hizo descender fuego del cielo, la presencia de Dios cayó, mató a todos los profetas, a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, lo degolló solamente él solo, y obtuvo una gran victoria. Y por una amenaza de esta malvada Jezabel, por tan solamente una amenaza, este hombre huye. Y eso pasa con los hombres de Dios muchas veces. Llega un momento de una gran victoria y el enemigo nos pone temor y huimos de los planes de Dios. Y le pasó a Elías, un gran hombre de Dios, y nos puede pasar a nosotros, claro. Elías era un profeta de Dios que hablaba con Dios, que descendía fuego del cielo. Y entonces, como en un momento de una victoria tan grande, como este hombre tuvo que huir y se escondió. Y tuvo que ir Dios a decirle, mira ahí, anímate, vamos. Y él no quería, vivía atemorizado en la cueva. Es más, Dios empezó a proveerle alimentos y él no quería. Dice que empezó con un solvido apacible, como un terremoto, y empezó él a animarlo y él no quería. Y muchas veces nosotros cuando obtenemos una gran victoria de parte de Dios, huimos del temor. Santo. Y Dios está tratando y dice, mira ahí, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor propio. Amén. Y vivimos ahí cabizbajos, ¿sí? Y el enemigo nos tiene ahí por el temor. El temor es una de las armas más poderosas del enemigo. Santo sea Dios. Pero este profeta no quería entender, dijo, bueno, ok, está bien. No más, entonces, no quieres hacer, no quieres cumplir esa asignación, ok, está bien. Ve, dice, levántate. Largo camino te resta. Vas a ungir a Asael por rey de Siria y vas a ungir a Eliseo que va a ocupar tu lugar. Así sencillamente. Dios tuvo que elegir a otro por el temor. Santo, santo. Ay, Bendito santo. sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Lo otro es la presión social. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido presionados por parte del enemigo? Muchas veces el enemigo nos presiona, nos susurra a nuestros oídos y nos dice, tú no vas a poder. Dios te ha llamado para que levantes paralítico, no creo. Y empieza el enemigo a tirar dardos constantemente. Y muchas veces hacemos caso a esa presión. ¿Por qué Adán perdió ese privilegio de vivir en el paraíso? Por tan solamente escuchar a una mujer. Escuchamos a una mujer la voz. Y ahora no estoy diciendo que la mujer es culpable. ¿Sabe también quién es culpable? El hombre. Porque el hombre tiene la obligación de cuidar a su esposa. Amén. El hombre fue creado para proteger, para guardar. Y si el hombre no hubiera cuidado, si el hombre no hubiera dejado sola a su esposa, pues no hubiera pasado esas cosas. Pero se descuidó, vino Satanás, tentó a la mujer, y fue por esa razón que ahora a él le costaba hacer eso. Fue por esa razón que él fue desechado del huerto. Ahora lo que a él le costaba, le era gratis, ahora no le costaba, ahora él tenía que trabajar con el sudor de su frente. Por el solo hecho de la presión social. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Poderoso el Y Dios. cuando alguien venga y te diga,
y te diga, mira, tú no vas a poder, usted no le haga caso. Usted confía en quién lo llamó. Y si Dios lo llamó, Él lo va a respaldar, no el hombre. Amén, aleluya. El gloria hombre, a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios, santo eres, Gracias, Señor. Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo otro es Gloria a Dios. complejo de inferioridad. Cuando uno pone los ojos en uno mismo y no pone los ojos de Dios. Santo, santo. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, Señor, mira, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Santo Dios. Cuando Dios llamó a Samuel, Señor, soy un niño. Y Dios empieza a llamar hombre y muchas veces nosotros empezamos a poner un montón de excusas de parte de Dios. Santo sea Dios, santo, santo. Santo Dios. Cuando Dios vino a Gedeón y le dijo, Señor, mira, yo soy el más pobre de mi familia, yo no tengo los recursos necesarios para viajar. Yo no tengo los recursos necesarios para seguir adelante, yo no puedo, Señor. Yo soy pobre. Y muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos nuestros límites. Así es, santo. Cuando Dios me dijo que me iba a traer esta nación a Estados Unidos, hermano, yo no tenía ni un céntimo. Puse los ojos en Él. Y fue quien provee. Él te llama y Él te respalda. Dios te llama y Él te unge. Aleluya. No importa, hermano, si usted no tiene nada. Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y muchas veces nosotros andamos en un lugar buscando dinero por aquí, hermano. No. Él es dueño de todo. No tenemos que poner excusas para servir a Dios. Gloria a Dios. Dios te llama, Él te capacita y te unge. Bendito sea Dios. Lo otro es ambición. En este reino de Dios, el grande es pequeño. Mire lo que dice. Gloria a Dios, santo. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Es gratitud a lo que Dios te da. Porque Dios te va a dar lo necesario y luego Él te va a agregar. La Biblia dice de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Y muchas veces nosotros estamos buscando la añadidura y no a Dios. Sí, amén. Y luego dice, porque nada hemos traído a este mundo. Cuando nacemos no traemos nada. ¿Cierto o falso? Venimos desnudos. Aleluya. Y sin duda dice, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Santo Dios. Teniendo, dice, sustento y abrigo, estemos contentos. Pero muchas veces nosotros no estamos contentos con eso. Queremos más, queremos más. Usted ve ahorita los hombres, millonarios, son millonarios. Y quieren más y más y más y más. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, santo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, dice, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando muchas veces nosotros empezamos a ser humildes y Dios nos empieza a levantar, ¿verdad? Y creemos que todo lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas. Y nuestro corazón empieza a desviarse a las cosas materiales. Nuestro corazón primeramente tiene que empezar a desviarse en las cosas de Dios, no en las cosas materiales. Y muchos hombres han perdido por eso. Muchos hombres en la actualidad
han perdido el ministerio por enriquecerse y por hacer del ministerio un negocio. Y esto no es un negocio, hermanos. Este mensaje es para salvación a los que están perdidos. Amén. Gloria. Es para enseñar al pueblo a que se Gloria a prepare que Dios. Cristo viene. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Y muchas veces nosotros creemos que Dios nos ha llamado para ser millonarios, como muchos predican. Santo, santo. Ay, santo. Ese evangelio del mismo diablo que Dios nos ha llamado a ser ricos, a ser prósperos. Esa es mentira del diablo. Dice que, escuché a alguien que decía, el que es pobre, dice, tiene una maldición. Si en el tiempo de Jesús había pobres, Ay, santo. lo que dice la Escritura es verdad, con tener sustento y abrigo es suficiente, pero es más suficiente cuando nosotros tenemos a Dios. Aleluya. Y cuando vemos, hermanos, al profeta Balaam, dice que vinieron unos reyes para que maldijera al pueblo de Israel, y esto por codicia. Él fue, pero no contento con eso, fue y le preguntó a Dios, ¿cómo yo voy a hacer algo, hermano, que va a ir en contra de los principios de Dios? ¿Cómo yo voy a maldecir a alguien si eso va en contra de los principios de Dios? Pero aún este hombre no entendía. Este hombre fue y le preguntó a Dios. Y Dios le dijo, bueno, ok, está bien, ¿quieres ir? Anda, está bien. Pero dice la Biblia que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Amén. Y mis caminos no son mis caminos. Entonces Dios le dijo, ve. Y cuando dice que mientras él iba en el camino, algo aconteció en ese camino. El burro se convirtió en profeta. Y el profeta se convirtió en burro. Santo, santo. Porque el profeta no veía al ángel que estaba delante con una espada, pero el burro lo veía. El burro empezó a mirar la visión y el burro entendió más. Y por esa visión del profeta casi muere. El ángel de Jehová lo iba a matar. Pero como le dije, el burro se convirtió en profeta y le empezó a profetizar al profeta. Y empezó a hablar el burro. Imagínese usted que usted se vaya por un lugar y que un burro le esté hablando. Usted se va a asustar, ¿verdad? Pero no, este burro empezó a decirle, pero ¿por qué me pega? Y este hombre casi pierde la vida. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo comenzó con una visión. Y cuando vemos al profeta Elías con su siervo Jesse, dice que ellos fueron a Naamán el sirio y el profeta no fue a orar por él, le dijo, mira, vete y zambúllete, lo voy a hacer, corta la historia. Y cuando él queda sano, se zambulle 7 veces en el río Jordán y él queda sano, él se va y le dice, mira, te quiero dar presentes, te quiero dar oro, te quiero dar ropa. Y el profeta no lo quiso aceptar, le dijo, no te preocupes, está bien. Porque tenía sustento y abrigo más que suficiente y tenía a Dios. Gloria a Dios. Y cuando el rey se estaba viendo, la ambición de Jesse en un momento le entró la codicia. Porque yo me imagino, no lo dice la Biblia, que quizás él hubiera heredado ese manto del profeta, quizás lo hubiera hecho, pero por la ambición. Porque dice que Jesse fue al rey y le dijo, mira, mi rey me mandó, el profeta me mandó, pero si el profeta no le había mandado nada. Le dijo, mira, dame 2 talentos de plata, te voy a dar esto. Y le empieza a pedir y el rey le da. Y cuando llega ante el profeta le pregunta y le dice, ¿dónde estuviste? No, le dice, estuve por ahí. Pero le dice, si mi corazón estaba ahí. Santo. Cuando tú recibías el oro, cuando tú recibías la ropa. ¿Por qué? Dijo, ¿por qué te tuviste que desviar? ¿Por qué? Y dice que él acabó leproso. Santo Dios. La lepra de Naamán se le pegó a él. Ay, santo. Por la ambición. Santo Dios. Y hermano, siempre entendamos esto, hermanos, que cuando Dios nos tenga en la cima, siempre hay que acordarnos de donde Dios nos sacó. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Si le van a dar el fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Jesús. Pero vemos algo diferente en el rey Salomón. Dice que cuando el rey Salomón iba a reinar, él estuvo en el templo orando y la gloria de Jehová descendió. Y Salomón empieza a platicar con Dios. Y Dios en un momento se le revela y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Bendito Dios, aleluya. Salomón le dijo, mira, yo solamente Dios te pido sabiduría, no te pido más. Y Dios al escuchar esta oración tan sincera, le dijo, como tú no me pediste lo que otros me pidieron, Te voy a dar. te voy a dar todo lo que tú quieras. Y te voy a hacer el hombre más Qué rico bueno sobre el toda la Señor, tierra. Santo aleluya. Dios. Entonces, eso, hermanos, siempre tiene que ser nuestra oración. Primeramente, sabiduría de Dios. Porque todas las cosas, cuando nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y luego viene todo añadido. Todo, la prosperidad, la bendición, viene todo de parte de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Lo otro es el envanecimiento o altivez. Salmo 131 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Este es el rey David. Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel y Jehová, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Este es el rey David, que sabemos que fue un hombre con fallas, con errores como nosotros, pero Dios mismo habló de él, que era un hombre conforme al corazón de él. Entonces este hombre en ningún momento se enalteció. Él tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Él tuvo que reconocer en un momento que la asignación que Dios le había dado de ser rey venía de parte de Dios, no del hombre. Y entonces él siempre, su corazón estaba agradecido con Dios, a pesar de que él siempre fallaba, a pesar de que en un momento él hacía cosas que desagradaban a Dios. Él tuvo que tener contentamiento con Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 14:10 dice, ciertamente ha derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mar? Para que caigas tú y Judá contigo. Pero dice, Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Este rey se llenó de orgullo. Y por su orgullo cayó a espada por el otro rey. Y muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo. El orgullo nos lleva a una destrucción total de nuestra vida espiritual. Siempre, hermanos, recordemos esto, que Dios aborrece al altivo, Amén. pero al humilde lo mira de cerca. Amén. Aleluya. Y siempre, hermanos, tenemos que aprender a ser Dios, aleluya. humildes. La humildad no significa estar así agachado, porque he visto gente, no sé si ustedes se acuerdan, Ajá. No, así no es. y en realidad se veía humilde y engañaba a cualquier persona. Pero eso no es la humildad. Santo Dios. Humildad debe ir así, hermanito, ¿cómo está? No, hermano. Y Ay, engañan a santo, muchos. santo. Pero después, ustedes vieron después cómo sacaron sus garras. Eso no es humildad. La humildad se lleva en el corazón. Y reconocer que donde nosotros estamos es por Él. Amén. No es por nosotros, no es por nuestros talentos, es por Él. Porque los talentos, las habilidades nos da Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado Dios. Gracias, Señor. Voy a terminar con la historia del rey David. El rey Saúl dice,
Primera de Samuel 17:32. Y dijo Saúl a David: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá a pelear contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra de su juventud. Mire lo que dice el gigante Goliat. Dice que cuando lo vio venir a David, lo tomó en poco y empezó a menospreciarlo porque era pequeño. Pero eso no le impidió a David cumplir un propósito por el cual había sido llamado. Que la gente hable de ti, que no te importe. Que no te importe que te digan tú no vas a poder. Que no te importe que te digan tú no tienes crédito. Que no te importe que te digan tú no vas a comprar una casa. Que no te importe nada. Porque si Dios ya aprobó esa orden, créele a Dios, no crea al hombre. Bendito sea Dios. Dios es quien da la orden, no el hombre. Aleluya. El hombre muchas veces nos va a menospreciar porque no va a creer en nosotros. Pero Dios sí cree en nosotros. Gloria a Dios santo. Bendito sea Dios. Aleluya. Es por eso, hermano, que nosotros no debemos prestar nuestros oídos a la gente. La gente es mala. La gente en vez de ayudarte, te va a aplastar. La gente en vez de levantarte, te va a tirar al piso. Usted ponga los ojos en Jesús, Amén. el autor y consumador de la fe.